diapositiva en otra versión que es la Biblia al día. Entonces vamos a leerlo en la carta a los Hebreos. Dice así, versión la Biblia al día: por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y siguen las dos líneas. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. ¿Cómo así que estando muerto habla todavía? ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo así que está muerto y habla todavía? Es interesante porque al Señor Jesús una vez le vinieron a preguntar al respecto y el Señor les respondió y les dijo: Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Porque Abraham no está muerto. Digamos que su vida terrenal cesó, ¿no? Terminó y él pasó a otro estilo de vida. Pero Abraham está vivo, ¿cierto? En la presencia de Dios. Isaac, Jacob y todos los que leemos aquí en la Escritura. Y Abel también. Y dice que habla todavía. Hoy vamos a ver un mensaje que se llama el mensaje de Abel para nosotros. El mensaje de Abel. Porque Abel sigue hablando. Así dice la Biblia. Entonces hoy vamos a reflexionar en el mensaje de Abel. ¿Qué es lo que Abel está diciendo? ¿Y qué es lo que nos está diciendo a nosotros hoy? Si usted fuera al cielo y tuviera la oportunidad de hablar con Abraham, y aquí yo no estoy hablando de fantasías ni recurriendo al extremo de su imaginación, la palabra de Dios lo enseña. Cuando Cristo estaba para partir de esta tierra, la Biblia dice que se le aparecieron Elías y Moisés y hablaron con él acerca de su partida. La Biblia no registra qué hablaron. Yo quiero preguntar cuando esté allá, preguntarle a uno de los tres qué fue lo que hablaron. Pero ellos hablaron con el Señor Jesús. Y aquí la Biblia dice que Abel sigue hablando, muerto sigue hablando, habla todavía. Entonces vamos a reflexionar en ese mensaje. Vamos a estar ubicados en Hebreos 11, versículo 4, y el primer punto que vamos a desarrollar es que precisamente Abel sigue hablándonos hoy. Abel sigue hablándonos hoy. Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo número 4. Ubíquese en su Biblia, Hebreos 11, 4. ¿Están conmigo, hermanos? Dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Aquí en la construcción de la Reina Valera pareciera decir que la ofrenda que Abel hizo sigue siendo un testimonio vivo. Por esa ofrenda que hizo sigue hablando. Entonces yo pensaba, o sea que las ofrendas hablan de nosotros. ¿Qué dirán tus ofrendas de ti? Ajá. Ok, vamos a seguir porque no es el tema ahí específicamente. Hay tres cosas de las cuales nos habla aquí la Biblia que hizo Abel. Pero aquellas cosas que él hizo, las hizo impulsado por la fe. Por eso dice por la fe Abel. Y dice que él ofreció un sacrificio al Señor y fue más excelente que el sacrificio que ofreció Caín. Entonces tenemos dos personas que se acercan a Dios con una ofrenda. La pregunta es, ¿por qué Abel sabía que debía ofrecer un sacrificio? Porque sus padres, Adán y Eva, sabían ya por instrucción divina que era la manera de acercarse a Dios. Desde el momento que Adán y Eva pecaron, lo primero que hizo Dios, porque ellos se vistieron, la Biblia dice que cuando ellos pecaron se dieron cuenta de que estaban desnudos. ¿Por qué no se dieron cuenta antes? Porque los cubría la gloria de Dios, porque fueron creados a imagen y semejanza del Señor. Entonces la gloria de Dios los cubría, resplandecían, porque eran a imagen y semejanza de Dios. Cuando vino el pecado, la gloria se apartó, porque el pecado aparta la gloria.
Entonces la gloria se fue, se dieron cuenta de que estaban descubiertos. Entonces corrieron y se hicieron unos delantales de hojas de higuera, ¿verdad? Y se hicieron unos delantales allí y se vinieron a presentar delante del Señor. Y el Señor llamó: Adán, ¿dónde estabas? Señor, es que yo estaba desnudo y me escondí. Pero ¿y acaso ya no tenía el delantal de hojas de higuera? Porque resulta que cuando nosotros tratamos de vestirnos a nosotros mismos, eso no sirve nada delante de Dios, porque delante del Señor todas las cosas están descubiertas. Entonces el Señor fue y tomó unas pieles y los vistió. El único que nos puede a nosotros vestir de su justicia es Dios mismo. Entonces sacrificó 2 animales, trajo las pieles, se los puso a ellos y ya quedaron ellos vestidos, enseñándoles desde ese momento que a través de un sacrificio era que se podían acercar. Entonces Adán y Eva, cuando salieron del huerto, siguieron presentando sacrificios para acercarse a Dios, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces le enseñaron también a sus hijos. Entonces un día, andando el tiempo, Caín y Abel traían un sacrificio al Señor, bueno, una ofrenda, pero específicamente Abel trajo, ¿qué fue lo que Abel trajo? Un sacrificio. Él sabía, ese era el modelo, a través de un sacrificio. Pero Caín fue y preparó una ofrenda de frutos de la tierra. Entonces vemos al hombre espiritual y al hombre natural, al hombre que tiene comprensión de las cosas del espíritu y al hombre terrenal. Y trajeron eso, y el Señor no miró bien la ofrenda de Caín, no porque no le gustaran los mangos, las manzanas y todo eso, sino que no era la manera. La manera era el sacrificio de un cordero. Entonces Abel nos enseña a nosotros que solo a través del cordero es que nos podemos acercar a Dios. No es porque seamos buena gente, hermano. La Biblia dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Las buenas obras son eso, obras buenas, pero nunca suficientes para salvación. Lo único que nos salva delante de Dios es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y acabamos de leer que Dios dio testimonio de que Abel era justo. Él fue justificado. La única manera a través de la cual usted y yo somos justificados es por la fe en la obra de Jesucristo. Por eso la Biblia dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia allí nos dice que Abel sigue hablando, que muerto sigue hablando. Él dejó un poderoso testimonio. Y aquí tenemos que empezar a preguntarnos, hermanos, ¿qué vamos a decir después de morir? Quiero decir, la gente, ¿qué va a decir de nosotros? ¿Cuál va a ser el mensaje que tú con tu vida vas a dejar en esta tierra cuando partas? Eso es muy importante, porque también esa es una responsabilidad tuya. Vamos a ver ahora, en segundo lugar, que Abel nos enseña sobre el pecado en el ser humano. Y esto es tremendo porque estamos hablando apenas de los hijos de Adán y Eva. 2 tienen a Caín, parece ser el primogénito. La Biblia en ningún lugar confirma que Abel sea el segundo. Fue el segundo varón. No sabemos si hubo hijas entre ellos dos. Lo cierto es que Caín es el primogénito y entonces luego nace Abel. Pero la vida de Abel la usa Dios para mostrarnos la lidia con el pecado y cómo esto nos afecta. Y para eso vamos a leer Génesis capítulo 4. Vamos al libro de Génesis capítulo número 4 y vamos a leer del versículo 1 al 8. Génesis capítulo 4, versículos 1 al 8. Y aquí subtitula, ¿no? Caín y Abel. Vamos a leer Génesis 4. ¿Están conmigo, hermanos? Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Sin duda alguna que hay un valor agregado cuando la Biblia dice que Abel tomó de lo mejor de las ovejas.
Pero no fue por eso que Dios miró con agrado a Abel, sino porque se estaba acercando a través del sacrificio de un cordero. Versículo número 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Tú y yo somos como una casa, porque la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo, y todo templo tiene puertas y ventanas, accesos. Tú eres un templo, tú eres una casa de Dios, y con frecuencia el pecado va a estar a la puerta, porque hasta que el Señor no nos levante y tengamos un cuerpo glorificado semejante al suyo, la tentación va a estar viniendo. Pero hermanos, la puerta se abre de adentro. El diablo nunca puede violentar una puerta para entrar por la violencia, y a no ser que se le abra la puerta. Dios viene y le dice a Caín, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, tú tienes capacidad de aceptarlo o de rechazarlo. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Tenemos dos ofrendas, tenemos dos corazones, tenemos dos maneras de hacer las cosas. Caín y Abel, hermanos, nacidos del mismo vientre y en la misma casa, tuvieron los mismos padres, pero en algún momento Caín le abrió la puerta al enemigo. Y nótese que fue Caín, porque con frecuencia nosotros somos dados a culpar a otros por nuestro fracaso, por nuestro dolor, por nuestra herida, lo que sea. Somos muy dados a culpar a otros. De hecho, somos muy buenos para echarle la culpa de todo al diablo. Uy, eso es lo más fácil. Claro que sí, hermano. Pero en este caso el Dios le habló a Caín y le dijo: cuidado, el pecado está a la puerta y es tu responsabilidad, tú decides qué hacer con eso. El hecho de que Dios venga a la vida de Caín, ya estamos viendo la misericordia y la bondad de Dios con Caín. Yo no quiero que tú caigas en eso, yo no quiero que tú sufras el dolor, las consecuencias, la muerte y el fracaso de eso. No le abras la puerta a Caín. Pero al final, nuestro Dios no creó robots, Dios creó seres con un libre albedrío, con la capacidad de tomar decisiones. Pero Él es bueno y Él insiste con nosotros para que no nos perdamos. Pero finalmente Caín tomó su decisión. La Escritura dice que él se ensañó, Caín se ensañó. ¿Qué significa eso? Entonces yo les traje aquí el significado de esa palabra. Vamos a mirar. La palabra se ensañó, ahí se la puse en rojo, es una palabra que se traduce del término hebreo jará, ¿no? Y esa palabra significa arder de ira, arder. O sea, ¿usted ha visto que hay personas que se cambian hasta de color? Se ponen rojos, literal, rojos. Otros se ponen verdes como Hulk, pero cambian el color. La ira nos transforma. La ira deforma al Cristo que está en nosotros. La ira hace, por eso el diccionario va en griego-español, dice que es la más intensa de las pasiones. Un momento de ira, eso nos transforma, cambiamos el color, los gestos, y brotan de nuestro corazón esas palabras que nunca usamos. Arder de ira, enfurecerse. Entonces imaginémonos a los dos presentando su ofrenda. Tal vez Caín había levantado su propio altar, Abel tenía su propio altar, y Abel está trayendo la oveja, el sacrificio del cordero, y este está levantando. Pero Dios da testimonio de que el justificado es Abel, y miró con agrado la ofrenda de Abel, y este otro se llenó de ira, de enojo, de unos celos ardientes, de un resentimiento. Y cometemos el error de permitir que la vida
condición o prosperidad de otro afecte mi vida. El asunto está en la relación con Dios. ¿Qué hace Dios con el otro? Eso le pasa como a Pedro. Cuando estaban ya en los últimos momentos y el Señor está dando como instrucciones, entonces viene un joven, dice la Escritura, ¿no? Y entonces Pedro le pregunta al Señor eso y le dice: Señor, ¿y este qué? Bueno, le dice: ¿y qué a este? ¿Y qué a este? Y el Señor le dice: usted, pero le señala a Pedro, le dice: más bien usted, le digo que en sus últimos años no podrá usted ser autónomo, sino que te llevarán de la mano. El maravilloso Señor Jesús le dijo: no se han metido. A usted no le interesa qué haré con el otro. Usted preocúpese por usted. Y a usted le digo que en sus últimos años lo van a llevar de la mano porque usted... Ay, Pedro se quedó. Amado, no permita que la vida del otro, que la bendición del otro, que la prosperidad del otro, que el llamado de Dios sobre el otro lo afecte. El plan de Dios con usted es grande. No anhele el brillo de otra estrella, que Dios a usted le ha dado su propio resplandor. Entonces Caín se ensañó, se llenó de ira, de furia, y entró en una crisis. Y en medio de esa crisis, una ira que él no podía dominar, vino el Señor y le dijo: Caín, ¿qué pasa, Caín? ¿Qué es lo que está sucediendo? Esa ira te está gobernando y te va a llevar a algo muy malo, mucho cuidado. Pero Caín no quiso renunciar a su ira, no quiso renunciar a su soberbia. ¿Y saben qué? Le dio lugar al enemigo, le abrió la puerta, y el enemigo vino y compró la casa. Porque dice, vamos a leer esta cita, primera carta de Juan, dice así: Caín era del maligno y mató a su hermano. ¿Caín era de quién? Y yo pensaba, pues nosotros somos de Cristo. Nosotros somos de Cristo. Pero sabe que en el mismo contexto el apóstol Juan dice: el que no ama a su hermano es homicida. Y yo decía: Señor, ¿cuántas veces dentro de la misma iglesia no hay afecto entre los hermanos? Hablamos mal entre los hermanos, murmuramos a veces los unos de los otros, juzgamos a los ministros y a los que sirven a Dios. Ahora días estábamos conversando alguien y alguien hizo un comentario sobre un ministerio que había fallado. Y se decía una cosa y se decía, entonces me dijeron: pastor, usted está como callado. Le dije: sí, es que juzgar es tan fácil. Hablar de otros ministerios y decir por qué no hicieron esto y por qué no hicieron aquello es tan fácil. Pero cuando uno se pone el overol, eso es otro asunto. Juez solo hay uno, se llama Jesucristo el Señor. Y Dios está sentado en su trono y Él es el que juzga a Abel y a Caín. ¿Quién soy yo? Caín era del maligno. Caín le dio lugar al maligno y aprovechó esa ira, ese resentimiento. En algún momento de la vida cualquiera de nosotros puede sentir ira, enojo, frustración, impotencia, de ese resentimiento. Eso puede venir, pero usted tiene que sacar eso del corazón, ir ante el Señor, doblar sus rodillas y ser sincero y decirle: Señor, me da rabia, me da enojo tal cosa, Señor. ¿Cómo es posible que me sigan haciendo el café sin azúcar, Señor? Sea sincero, cuéntele a Dios lo que sea. Es lo que quiero decir. Cuéntele lo que sea. Y ya, y saque eso del corazón. Y luego: Señor, pero sana mi corazón. Yo no quiero quedar con ningún enojo. Yo no quiero. Sánalo. Pastor, me decía una hermana: pero es que yo no he podido perdonar. Le dije: empiece en el Espíritu. Me dijo: ¿cómo así? Le dije: empiece a orar. En oración, imagina a la persona delante de usted y comience a perdonarlo y a pedirle a Dios que lo bendiga. Hágalo una y otra vez y usted empezará a ver que ese muro va a empezar a caer, porque todo empieza primero en el espíritu. Lo espiritual es primero y luego lo material, y luego va a suceder lo natural. El hecho es que Caín le dio lugar al maligno, y entonces
El pecado, la maldad toma dominio. ¿Y qué trae el pecado? ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Entonces en el capítulo 3 vemos el pecado, en el capítulo 4 la muerte. Vemos la rebelión y luego vemos los resultados. El pecado es de las cosas más terribles que le ocurrió al ser humano. Porque cuando Dios creó a Adán y Eva, los puso en Edén, eran a plena imagen y semejanza de Dios. Y el canal de comunicación era tan fluido, era tan poderoso, que la escritura dice: la voz de Jehová Dios. ¿A usted no les llama la atención eso? La voz de Jehová Dios se paseaba en el huerto. La voz de Jehová Dios se paseaba en el huerto. ¿Cómo así que una voz se pasea? Para mí la voz es sinónimo de palabra. Entonces la palabra viviente, Cristo, el verbo, se paseaba en el huerto. Y sin problemas se comunicaban, sin ningún inconveniente. Y cuando vino el pecado, ¡pra!, eso se cortó, se dañó. El 100% de la capacidad mental que el hombre tenía fue reducida al 5%. Y el hombre entró en un estado de muerte, y por eso vino la muerte, vino la enfermedad, vino el caos, vinieron todas esas cosas. Eso vino sobre la humanidad. Pero gloria a Dios que Jesucristo el Señor vino a librarnos del pecado y de la muerte. Y que cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo, entonces Él viene a restaurarnos. Y que por la fuerza de Cristo, por el poder de Cristo, podemos resistir al enemigo y vencer. Entonces no permitir que la muerte, que el fracaso, que la ruina venga sobre mi casa. Podemos resistirlo en el nombre del Señor. ¿Por qué esto es tan importante, hermanos? Porque resulta que la vida es corta. Y este es el punto número 3. Abel nos recuerda que la vida es corta. Dice la escritura que Caín le dijo a su hermano: salgamos al campo. Caín era el mayor. Salgamos al campo. Él le hizo esa invitación porque ya Abel había planeado cómo matar a su hermano. Salgamos al campo. Y cuando salieron al campo, Caín se abalanzó sobre su hermano. La Biblia no nos describe con qué arma lo mató. Si fue con una piedra, si fue con un cuchillo, yo no sé. No habían armas de fuego. No sé cómo lo mató. Pero tal era el dominio del maligno sobre él, tal era el enojo que mató a su hermano. Y es impresionante ver, amado, escúcheme. No permita, ayer estuvimos en el ayuno, fue un tiempo hermoso. Estudiamos la raíz de amargura, pero en un contexto diferente. Una raíz de amargura, un resentimiento, puede llegar a ser más fuerte que el amor de familia, porque ellos eran hermanos. Y pues entre hermanos se espera que haya un amor de familia. Pero el rencor era tan fuerte que mató a su hermano. Y entonces Caín cortó la vida de Abel. Y aquí viene este pensamiento, ¿no? Abel nos recuerda que la vida es... ahora le decía a Miguel cargando a la niña, le dije: mi hijo se ve bonito. ¿Y por qué traigo a colación eso? Porque hace unos años eran jóvenes de la iglesia. Ya se casaron. Ya trajeron hoy a Abby. La vamos a presentar al Señor ahora. Y dentro de unos añitos Abby va a estar corriendo por acá. Y yo: Abby, siente, por favor. No, mentiras. Y entonces Abby después va a crecer. Y luego se va a casar. Y cuando menos pensemos la vida, mi hijo ya va a cumplir 18 años. Y yo digo: ¿a qué horas? Dios mío, ¿a qué hora? La vida es corta, hermanos. Ahora en julio esta iglesia completa 12 años. La vida es corta. Y la de Abel fue más corta. Fue acortada la vida de Abel. Abel era joven al morir. Podía tener 20 y pico cuando Abel murió a manos de su hermano. Pero a pesar de eso, les traje este salmo también, que quiero que lean conmigo. Dice el Salmo 90:10: los días de nuestra edad son 70 años, y si en lo más robusto son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan, ¿y qué? Y volamos. La vida del hombre es breve. Y eso que bueno, allí dice lo más robusto es 80, pero hay casos de 100 años, de 110. Mi abuela murió de 104 años.
Y eso ya es noticia, ¿no? Porque no es fácil encontrar a alguien que pase de los 110 y cosas por el estilo. Eso no es fácil, hermano. No es fácil. Entonces, la vida es corta. Yo creo que aquí hay hermanos que tienen vivido ciertos momentos de hace décadas atrás. Dice, pero ¿a qué horas? De hecho, los padres de familia tal vez pueden recordar el momento en que nació su hijo mayor o su hija. Dice, pero ¿a qué horas? Ya pasaron 20 y pico de años. Y usted se va al espejo y usted dice, pero yo estoy igual. No, lo que pasa es que usted, como se ve todos los días, no nota los cambios, mijo. ¿Cómo usted se? Cuando uno pasa los años, ay, ¿usted cómo ha cambiado? Claro, los que vienen de por allá, ay, ¿usted cómo ha cambiado? Pero la vida es así. La vida misma dice que los días serán, oh, entonces más rápido. La vida es corta, ¿cierto? Pero hablando de la vida, aquí vemos un contraste y es la muerte. La muerte, hermanos. Cuando yo tengo que estar en una ceremonia donde se va a sepultar un hermano, uy, eso a mí me toca. Yo digo, Dios mío, qué breve es la vida. Tan fácil, de pronto uno está vivo en la mañana haciendo cosas y en la tarde puede estar muerto. Te acostás alegre una noche y en la mañana me abrí los ojos, ya se fue. ¿Cuántas personas se nos fueron en la pandemia? ¿Cuántos pastores murieron en la pandemia? La vida es corta, rápido. Y la muerte es una realidad. Pero la Biblia habla de dos cosas: la vida eterna y la condenación eterna. Porque todo ser humano, cristiano o no, ya tiene eternidad. La Biblia dice que Dios creó al hombre y puso en él eternidad. Así que el más inconverso, el más ateo, tiene eternidad. El cuerpo vuelve al polvo, pero su espíritu y su alma son eternos. Y Dios lo sabe, y sabiendo cuál era el destino del hombre culpable, que es el lago de fuego por los siglos de los siglos, envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Y por eso la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Eso es, para que tenga vida eterna. Entonces aquí este cuerpo vuelve al polvo, pero nosotros, por cuanto hemos creído, tenemos vida eterna. Entonces entramos en ese estado con nuestro Dios, con todos los beneficios y la gloria de tener un cuerpo semejante al del Señor Jesucristo, con todas las bendiciones de la ciudad celestial, de las verdades del reino que nos son reveladas en la Escritura. Vamos a vivir eso. Pero aquel que le ha dado la espalda a Jesucristo, que no quiso entregarle su vida, va a comparecer un día delante del Señor y serán leídos los pecados en los libros, dice la Biblia. Serán leídos los pecados. Entonces el juez estará sentado en su trono. El Padre Celestial estará sentado en su trono, y todo juez tiene una ley con la que juzga, y esta es la de Dios. Entonces Él estará allí con esa ley. Y vendrán todas las personas, uno por uno, porque no nos podemos esconder como hacemos aquí. Cada uno comparecerá delante de Dios y será leído su nombre: Pedro Antonio Jaramillo González, y pasa allí. Entonces en el escenario aparecerá un acusador, un fiscal. El acusador de nuestros hermanos es el diablo, y vendrá y le dirá: él es culpable por esto y esto y esto, y aquí están las pruebas, y eso está escrito en los libros. Y si él no se arrepintió y no creó en Jesucristo, entonces el juez tiene que dictar sentencia, y con dolor tal vez en su corazón dirá: a la condenación eterna. Pero si alguien se acoge a Cristo, entonces cuando el juez tiene que hablar para dictar sentencia, va a intervenir el abogado. Y la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces él va a salir allí y él va a decir: yo di mi vida por él y él creyó en mí. Y en tu palabra está que si él cree en mí, será salvo. Entonces el juez tendrá que dictar sentencia, y ¿qué le dirá? Eres justificado por cuanto has creído
en el sacrificio del cordero, como Abel fue justificado por el sacrificio del cordero. Y no hay otro camino. Todos nosotros un día vamos a experimentar el momento donde tenemos que morir. Y solo en Jesucristo hay salvación. Y no importa qué digan los hombres, y no importa cuántas doctrinas, herejías, filosofías y tendencias de pensamiento aparezcan en el mundo, eso nunca va a derribar una verdad. Y es que todos tenemos que comparecer delante de Dios, cristianos o no. Porque el no cristiano dará cuenta de sus pecados, y el cristiano dará cuenta de lo que tenía que hacer y no hizo. Se llama el tribunal de Cristo. Y todos estaremos allí y daremos cuentas a nuestro Dios. Vida eterna y muerte eterna. Entonces me acordé, porque Dios es bueno, Dios es amor, de un hermoso versículo que se los traje acá, donde dice, lean conmigo detalladamente. Mire lo que dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Entonces resulta que aquí me está hablando a mí de eternidad, un concepto que se va más allá de mi propia capacidad mental. ¿Cómo entender eso? ¿Qué pasó allá en la eternidad? Por eso les traje las dos palabritas allí, desde la eternidad hasta la eternidad. Y traté de hacer como allí una línea para, como con nuestra mente, tratar de comprender eso, pero no es fácil, sin lugar a dudas. De hecho, la Biblia, por ejemplo, no nos narra muchas cosas que han sucedido antes de la creación. La Biblia dice que la tierra fue creada y los ángeles se gozaban cuando Dios estaba creando la tierra. O sea, los ángeles fueron creados antes que la tierra. La rebelión en el cielo, la rebelión de los ángeles que son expulsados, los seres que se convirtieron en demonios. Ahora bien, si el versículo dice que Dios es misericordioso, ¿cuál fue la regla de juicio para los ángeles que se rebelaron y fueron condenados? ¿Operó Dios la misericordia con ellos? Claro, la misericordia de Dios operó en ellos. Lo que pasa es que no sabemos cómo fue el asunto, porque aquí en la Biblia eso no está descrito. Pues la Biblia no es un tratado sobre los ángeles, sino que es un libro de salvación para los hombres. Estas cosas están escritas para que creyendo en Cristo tengamos vida eterna. De manera que hay muchas cosas en la eternidad. Venga, bájeme el cuadrito amarillo, ahorita yo les hablo. Quíteme el cuadrito amarillo. No más el amarillo. Ahorita yo les hablo de eso. Entonces, nos dice de la eternidad hasta la eternidad. La palabra eternidad en hebreo se escribe olam, O-L-A-M, olam. Y la palabra olam es una palabra que además de eternidad quiere decir escondido, quiere decir punto muy lejano que mis ojos no alcanzan a ver. Cuando hablamos de la eternidad estamos hablando de un concepto que se nos sale de la mente, que habla de los tiempos más remotos. Si la palabra tiempo puedo usar en el marco de la eternidad. ¿Por qué? Porque el tiempo, como nosotros lo conocemos, el tiempo cronos, ese es el término griego que se usa en el Nuevo Testamento también para tiempo. Cronos es el tiempo que se mide, por eso el cronómetro, por eso tenemos relojes. Bueno, yo me lo quité. Por eso el Señor, miren hermanos, con la creación vino a existir el tiempo que usted y yo conocemos. El tiempo que usted y yo conocemos no existía antes, porque cuando el Señor crea los cielos y la tierra, creó las estrellas y una lumbrera mayor para que alumbrara en el día y una lumbrera menor para que alumbrara en la noche. Entonces la lumbrera más grande, la lumbrera mayor, el sol, es una estrella. La lumbrera pequeña no es una estrella, es un satélite que refleja la luz de la luna, ¿cierto? Que refleja la luz del sol. Entonces nosotros vemos ahí la lunita iluminada, pero está con la luz prestada del sol, no es de ella. Entonces, con esos astros nosotros identificamos el día, la noche.
Por la cantidad identificamos el mes. Así dice la Biblia, estaciones y años. Entonces así nosotros sabemos el tiempo porque lo podemos medir. Pero piense, ¿cómo se mide el tiempo en la eternidad? ¿Cuáles son las referencias de la eternidad? Y Él habita en la eternidad. Y como Él es Dios bueno, y todos aquí sabemos que Dios no cambia, entonces Dios dice: mi misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Usted sabe cómo lidió Dios con los ángeles para que no pecaran? ¿Cuánto tiempo lleva lidiando con usted? Ay, sí, pastor, ¿verdad? No crea usted que cuando lee eso y que Dios arrojó al diablo y a sus ángeles, eso fue así que un día se levantó como enojado y no, Dios no cambia. Sino que ellos voluntariamente, cual Caín, decidió no someterse a Dios. El diablo y sus ángeles no se sometieron a Dios. Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad. Y en esa eternidad, ¿no? Un día Dios decidió crear. Porque es que como Dios es eterno, Dios no tiene principio ni fin. Por eso la Biblia dice acerca de Cristo proféticamente que Él no tiene ni principio de días ni fin de días. Él no tiene principio ni tiene fin. Entonces, ¿cuál es el principio? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay un principio, pero para la creación, no para Dios, porque Él es eterno. Entonces, ahorita sí vamos a mirar este cuadrito. ¿No lo tenemos? Gloria a Dios. Usted no sabe cómo me fregué para hacer el cuadro, Dios mío. Pero entonces ustedes se van a imaginar. Se van a imaginar. Póngale cuidado. Póngale cuidado. Muy bien, aquí está la primera eternidad, por decirlo así. Es que yo lo hago como en una línea para poder que lo comprendamos un poco más. Aquí está la primera eternidad, donde dice desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces Dios un día decide crear. Y entonces es cuando la Biblia nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué dice los cielos y la tierra y por qué no dice universo? Porque en el hebreo no hay un término equivalente, entonces dice así: los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio de la creación, no en el principio de todo, porque Él es eterno, Él habita en el olam, en la eternidad. Entonces, en ese principio, cuando Dios decide la creación, en el principio Él creó los cielos y la tierra. Y sigue la Biblia narrando cómo Dios creó. Y un día dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y comienza a correr esa línea del tiempo desde el principio. Desde ese principio comienza a correr la línea del tiempo. Y esa línea del tiempo lleva miles de años. Y la línea sigue corriendo. Llegamos a nuestra época y la línea sigue corriendo. Y esa línea entrará en la eternidad de Dios cuando nosotros pasemos al reino eterno del Padre Celestial. Porque la Biblia dice que el Hijo entregará todo al Padre. Pero resulta que nosotros estamos aquí, en este proceso de la creación. Estamos en el año 2024. Tuluá, Valle del Cauca, Iglesia Vida de Restauración. Aquí estamos sentados. Usted sabe, yo no sé si usted vivirá 60, 70, 80, 90 años, 100 años, 110, yo no sé. Pero eso es un pedacito. Cuando tú miras todo ese panorama, tu vida es un pedacito, una cosita ahí. ¿Cuántos años vivió uno que vivió 85? Un pedacito. Al considerar toda la eternidad, eso es un pedacito. Y ese pedacito de vida de Abel, él decidió entregársela a Dios y vivió para Dios. La mejor decisión que tú puedes tomar con ese pedacito que se llama tu vida es rendírsela a Dios. Lo mejor que tú puedes hacer, la mejor decisión es decir: voy a seguir a mi Cristo, voy a vivir para Él y le voy a servir. Tú eres hijo de Dios, estás leyendo la palabra, estás conociendo las verdades de Dios.
Él nos hace conscientes de lo celestial. Y por eso dice la Biblia: poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo, porque las cosas de abajo son corruptibles, son temporales, pero las cosas celestiales son eternas. Entonces, cuando tú empiezas a contemplar las realidades eternas, eso afecta tu estilo de vida aquí, porque tú dices: mi vida es muy corta, Dios mío, yo no puedo vivir de esta manera desordenada, sin Cristo, sin Dios, siendo indiferente al llamado de Dios o a su obra. Yo tengo que ser protagonista en algo, yo tengo que invertir mi vida en algo. Mi vida no puede pasar así. ¿Por qué? Cuando una persona empieza a ser consciente, no conocedora, consciente de las verdades celestiales, eso afecta su estilo de vida en la tierra. Y por eso fue que cuando Dios mandó a Abraham a vivir en la tierra prometida, la escritura nos dice que Abraham se fue y vivió como en tierra ajena, vivió en tiendas, en carpas, porque él esperaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él era consciente de que había una ciudad celestial, y esa conciencia, esa verdad transformó su estilo de vida. Yo sé, hermanos, que tenemos que trabajar. Claro, si no, ¿quién le va a llevar la remesa a la familia? Que tenemos que procurar una casa, claro, un techo para la familia. Pero esa no debe ser tu prioridad de vida. Dios allá en el cielo un día tomó una página y en la parte de arriba puso tu nombre y empezó a escribir un proyecto para ti. Y caminarás en ese proyecto en la medida que tú camines con Dios. Porque Dios un día vino y le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No se la mostró: sal a la tierra que yo te mostraré. Y en la medida en que Adán caminaba con Dios, cada vez la tierra se le hacía más clara. En la medida en que él caminaba con Dios, cada vez el Señor le mostraba más cuál era la tierra. En la medida en que tú camines con Dios, será más claro el plan de Dios contigo, aquel que preparó para ti desde antes de la fundación del mundo. Porque antes de que tú fueras concebido en el vientre de tu madre, Dios te bosquejó, Dios te dibujó y Dios escribió lo que quiere hacer contigo. Tu vida es valiosa. Tu vida es tan importante que en el cielo están a la expectativa de lo que tú harás. Y viene el mundo y viene el diablo y nos enreda con problemas, con dificultades, nos mete en el corazón resentimientos cual Caín, y empezamos nosotros a vivir un poco de enredos aquí en la vida y decimos: no, yo voy a construir mi propio proyecto de vida, y nos alejamos del verdadero sentido de esta vida. Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Él quiere que nosotros lleguemos a un punto como nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Ayúdame, Señor, a andar en tu plan y en tu propósito. Esa es la razón por la cual estamos aquí. Y tu vida es tan cortica para desperdiciarla en otra cosa. Tu vida es tan breve para desperdiciarla en otra cosa. Abel nos enseña que él estaba preparado para encontrarse con Dios, porque justamente después del sacrificio su hermano lo mató. Por favor, y yo esto lo digo con temor de Dios, ¿qué tanto estás preparado para tu encuentro con Dios? Si mañana no abrieras tus ojos, solo Dios lo sabe si mañana vas a abrir tus ojos al despertar. Si mañana no abrirás tus ojos, tú puedes ir delante del Señor y decirle: Señor, hice todo lo posible. Señor, entregué todas mis fuerzas, todo lo que había en mí lo entregué por hacer tu voluntad, por cumplir tu propósito. Abel estaba preparado para encontrarse con Dios. Lo hizo a través del sacrificio de un cordero. Ya hemos conocido el camino, estamos en el camino, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y en cuarto lugar, hermanos, Abel nos enseña el impacto de una vida recta y agradable a Dios. Abel nos enseña el impacto
de una vida recta y agradable a Dios. Nuestra vida es valiosa. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Yo creo que por la habilidad que tienen los gatos para salvarse de tantas cosas, entonces dice, el gato tiene 7 vidas. Pues nosotros no tenemos ni 2, hermano. Tenemos unita. Y esta hay que administrarla bien. Y Abel nos enseña el impacto de una vida recta y agradable a Dios, porque acabamos de leer Hebreos 11:4, ¿verdad? Donde el Señor nos dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, y Dios dio testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Está muerto y sigue hablando. Está muerto y sigue hablando. Él vivió poco tiempo, pero todavía sigue hablando. Abel sigue hablando. La vida de fe no se limita por la muerte física. Él murió físicamente, pero sigue hablando. Entonces la muerte física no debe detener tu voz, pues después de morir seguirás hablando, porque tus hijos van a tener los recuerdos de tu voz. Tus hijos van a ser el eco de tu voz. Tus vecinos y amigos, o las personas que tú impactaste, ellos van a seguir teniéndote presente y de alguna manera van a transmitir esa voz. Piense por un momento en el impacto de la vida de los apóstoles, los que estamos estudiando los miércoles, ¿no? Piensa en el impacto de la vida de esa. Imagínate, todavía seguimos hablando de ellos. Estamos haciendo un seminario de los 12 apóstoles. Y en el grupo de los apóstoles había gente con problemas. Ya estamos mirando al detalle quiénes eran ellos. Ustedes recordarán quién era Pedro. Pedro era un hombre con un doble ánimo. Pedro continuamente la embarraba porque era el primero que hablaba. Y el que no tiene freno la embarra, porque en la abundancia de palabras no falta el pecado. Pero aún así Dios lo transformó y lo usó poderosamente. Piensa en el impacto de los apóstoles hoy. Entonces yo quiero preguntarle: ¿a quién conoce usted cuyo impacto perdure? No tuve el privilegio de conocerlo, pero quiero hablarles un minuto de él. Se llama Charles Spurgeon, llamado el príncipe de los predicadores. Dios lo llama y él comienza a servir y se convierte en pastor de una iglesia rural, una iglesia en el campo, eran poquitos. Y él era pastor allí. Durante esos años se preparó orando, sirviendo, predicando al Señor, fiel en esa pequeña iglesia. Hasta que un día a esa iglesia llegó un grupo de hermanos de otra iglesia, de una iglesia en Londres. Entonces vinieron y le dijeron: pastor, hemos estado orando y Dios nos ha guiado para que usted sea el pastor de la iglesia en Londres. Y él dijo: no, ustedes están equivocados. Yo soy pastor campesino, pastor de una zona rural. Yo no soy de la ciudad, yo no quiero ir a predicar allá. Así que ellos siguieron orando y volvieron: pastor, Dios sigue diciendo que es usted. Y él también se puso a orar hasta que aceptó la voluntad de Dios y se fue para esa iglesia. Y allí fue el pastor. Y una iglesia que era como de 800, 600 miembros pasó a ser de más de 6,000 personas. Y todos los domingos miles y miles de personas venían a escuchar a ese hombre predicar. La Biblia no registra que fuera acompañado de señales y milagros, pero eso sí les digo una cosa: Dios estaba con él. Y ese hombre predicaba y miles venían cada domingo a escuchar el sermón de Dios a través de él. Y aquí la pregunta es: pastor, pero usted está diciendo que muerto aún habla. Sí, usted ve la cantidad de libros que ese hombre escribió con sus sermones y hoy día se siguen vendiendo. Hoy día están disponibles y se siguen vendiendo. Y no es uno ni dos. Sus sermones siguen siendo predicados en iglesias. Esos libros de sermones siguen siendo leídos por muchas personas en muchos lugares del mundo. Y su propia vida es una inspiración. Así que a mí ese hombre me habla todavía. ¿Qué estamos haciendo para perdurar? ¿Qué estamos haciendo para seguir hablando después de muertos? ¿Qué dirán de nosotros?
¿Qué dirán de ti el día que tú partas? Y esto en relación con la obra de Dios. ¿Qué estamos haciendo para el Señor? O tal vez, no, tal vez estamos apasionados por el proyecto personal. Pastor, es que mi proyecto es tener un edificio. No, ¿cuál edificio? 17 edificios, pastor. Entonces estoy concentrado en eso, no tengo tiempo más para nada. No, pastor, yo no tengo tiempo, porque es que yo, como estoy estudiando, porque yo voy a ser un gran profesional, pastor. Y eso está bien y es bonito. Mi hijo está estudiando, claro. Pero además de eso, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida para dejar un impacto? Porque Abel muerto habla todavía. Tu vida es corta. Recuerdo a una anciana en una de las iglesias que pastoreé. Pastor, y claro, me lo pidió de esa manera: pastor, yo quiero pedirle un favor. Vaya y ore por mi hijo. Vaya y hable con mi hijo. El hijito de ella tenía como 42, 40. Claro, hermana, claro. Con mucho gusto, hermana, yo voy. Y entonces fui y claro, fui y hablé con él y bueno, metiéndole por el lado, porque ella quería que él se acercara. Dios estaba hablando al corazón de ella no lo sabía. Dios quería que él se acercara. Entonces yo fui y le hablé un par de veces. Aceptó un domingo la invitación porque, qué pena, fue el pastor. Entonces, bueno, entonces vino a la iglesia, pero no volvió. Entonces yo, no volvió, lo voy a ir a visitar. Y llegué de sorpresa, ¿no? Y apenas yo, buenas, ¿cómo están? Él escondió la mano acá atrás porque tenía un cigarrillo. No sé si se quemaría, pero mandó la mano acá. Hola, pastor, ¿cómo le va? Yo, bien. A un bobito, ¿verdad? Que tiene malo, no hay problema. Igual él no conoce. Hola, ¿qué más? ¿Cómo está, Juan? Le hemos extrañado. No, pastor, es que está ocupado, es que esto. Bueno, por allá lo espero. No fue. Entonces le hablé a uno de los servidores que yo sabía que era medio amigo y le dije: anda y hablarle, invitarlo a la iglesia. Bueno, pastor, yo voy. Luego, ¿cómo te fue? No, pastor, me dijo que él no quería volver, que él quería volver por ahí a los 60, 65 años, que ya hubiera vivido. Porque ese argumento lo usan muchos. No, pues yo por ahora quiero seguir en la rumbita con los amigos y las amigas. No, por ahí cuando tenga 79, que ya yo diga, uy, se acerca la pelona, entonces ahí sí ya voy. Pero no, ahora no, pastor, hay que vivir la vida buena, sabroso. ¿Y qué dijo? No, pastor, que él no quería ahora volver, que por allá cuando tuviera más de 60 años, que él ahorita quiere. Yo, no le vayas a decir eso a la mamá, que la hacemos vamos a orar por él, ¿qué vamos a hacer? Y luego ella viene, ay, pastor, gracias a Dios le salió un trabajo a mi hijo, que no, ay, qué bueno. ¿Y qué va a hacer? No, que está trabajando como vigilante en una empresa. Yo, bueno, gloria a Dios, sale un trabajo, qué bueno. Resulta que como al siguiente fin de semana, pues digamos que la autoridad de él le dice: no vas a estar aquí en este fin de semana, te necesito en tal sección, en una parte de un ingenio azucarero, entonces vas a estar allá porque hay una maquinaria, hay unas cosas, entonces vas a guardar vigilancia allá. Listo. Y la segunda noche llegaron los ladrones, de un tiro lo mataron. Y cuando estábamos en el funeral de él y esa mamá hecha pedazos, yo recuerdo que hablé con el amigo de él y le dije: ¿será que la bala le dio tiempo de arrepentirse? Y nos quedamos así como ustedes, callados. Si hay algo precioso que Dios nos ha dado, es la vida. Disfrute la vida, coma, disfrute con su familia, pasee, disfrute a su familia, disfrute cada mañana, cada noche. La vida es bonita, pero sepa que hay un Dios en el cielo, que ahora usted es un hijo, una hija de Dios, y que usted es un propósito celestial, y que ese propósito usted no lo puede dejar pasar, porque con el mismo cariño le quiero decir: un día usted tendrá que comparecer delante de Dios y el Señor te va a preguntar: ¿qué hiciste con mi propósito? Porque un día te lo recordé a través del pastor Gonzalo allá en Tuluá.
Dios es bueno. Le invito a cerrar su Biblia, por favor. Y le invito a que se ponga de pie conmigo. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Te damos muchas gracias. Gracias en esta mañana, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por permitirnos, Señor, alabar y bendecir tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Jesús. Te amamos, Jesús. Quiero decirte, Señor, que tú eres lo mejor que nos ha pasado en la vida. Haberte conocido, Señor, es lo más grande que nos ha pasado. Es lo más importante, lo más hermoso que nos ha pasado. Gracias por habernos llamado. Gracias por habernos traído a tu camino. Gracias por haber llegado a nuestro corazón un día. Dale gracias a Jesús porque Él te buscó, Él te alcanzó. Tal vez Él insistió para ganarse tu corazón. Con amor, con hilos de amor, como dice la palabra, te atrajo hacia Él. Con paciencia y misericordia te atrajo a su presencia. Hoy estás en su camino, hoy eres un hijo o una hija de Dios. Dile: Señor, gracias. Gracias por haber insistido conmigo. Gracias por haberme traído al conocimiento de la verdad. Gracias, Señor Jesucristo, por haber abierto mi entendimiento a las verdades celestiales, Señor. Gracias por hacerme consciente de la eternidad. Gracias, Jesucristo, por haber venido, por haberte hecho hombre, por haber ido a la cruz. Gracias por haber derramado tu sangre, por haber pagado el precio de mis pecados. Señor, yo te doy gracias esta mañana y no tengo palabras, Dios. No hay palabras para agradecerte, Señor, tu inmenso amor, tu infinita misericordia. Señor, gracias porque nos has librado de la condenación eterna. Gracias, muchas gracias. Y también queremos pedirte, Dios mío, ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a comprender que somos un plan del cielo, que somos un propósito celestial en esta tierra. Ayúdanos, Dios mío, a tomar decisiones para darte a ti el primer lugar en todas las áreas de mi vida. Quiero hoy una vez más decirte: te rindo mi mente, te rindo mi corazón, te entrego mi vida, te entrego lo que soy, te entrego mi familia, te entrego mi futuro. Hoy te pido, extiende tu mano, interviene en mi vida, de manera que yo te siga, que yo te sirva, que yo te ame. Dame un corazón que te busque, dame un corazón que te ame. Ayúdame a amar tu palabra y tu presencia. Te adoro, mi Señor Jesús. Te adoro. Te adoro. Te Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Te adoramos. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Eres tú, nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres
Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Gracias, Jesús, por ser tan bueno. Gracias, Jesús, por ser tan bueno. Gracias por amarnos tanto. Nunca alcanzaremos a comprender el tamaño de tu amor, Señor. Gracias por amarnos tanto. Recibe en esta mañana toda la gloria y la honra. Recibe la alabanza y la adoración. Levantamos tu nombre en alto y desde lo profundo de nuestro corazón te decimos hoy gracias. Muchas gracias, Señor. Recibe el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. A Jesucristo sea la gloria. A Él sea el honor y la alabanza por siempre. Por siempre. Jesucristo el Señor. No se me muevan, no se me muevan, porque hoy le vamos a presentar un regalo a Dios. Venga Miguel Ángel, venga Paulita y la familia, si quieren venir también. Vea, mire esa belleza. ¿Puede subir? Eso. Mire, no va a decir que se ve bonito. Claro, mire, lo vea. Y yo le dije a Pau, parece que usted no hubiera pasado nada, hola. ¿Ah? Yo pensaba ahora que le doy gracias a Dios porque ellos son jóvenes de la iglesia. Los conocimos bien solteritos, mucho más jóvenes y adolescentes, ¿no? Ella era una niña, Pau era una niña, claro. Pero es una satisfacción también, pues, pasar como los años en el ministerio porque los vino crecer, madurar. Hoy son esposos, son papás. Es una satisfacción muy bonita. Y hoy vamos a presentar a Abby. ¿Cuánto tiene de edad? Un mes, está cumpliendo un mes hoy. 30 días. Y hoy vamos a presentarla al Señor como esa primicia para Dios, ¿no? Vamos a consagrarla a Dios. Y ustedes como iglesia pues son asamblea del Señor. Así que les invito a extender sus manitos hacia acá adelante. Amado Dios, en el nombre de Jesús, todos, Señor, como iglesia te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por darnos también este momento tan especial. Gracias te damos, Señor, por la vida de Abby, con todo nuestro corazón, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, como ministros del Evangelio, Señor, venimos delante de ti para consagrarla a Dios, así como también tú, Señor Jesús, fuiste un día consagrado. Hoy, Señor, en el nombre de Jesucristo, consagramos a Dios la vida de Abby Guatibonza Franco. En el nombre de Jesucristo, la consagramos a Dios, la entregamos a Dios en el nombre de Jesús. Y declaramos que a partir de este momento es propiedad de Dios. Hoy te pedimos, Señor, llénala del Espíritu Santo, llénala de tu gloria, de tu luz, de tu poder, de tu presencia. Sea un poderoso instrumento en tus manos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Un poderoso instrumento para la extensión de tu reino. Líbrala de todo mal, de todo peligro, de toda tentación, de todo corazón perverso. Aléjala, Señor. Que tu mano poderosa repose sobre ella los 24 horas del día y que se cumpla tu plan en su vida, Señor. En el nombre de Jesús declaramos la unción del Espíritu Santo sobre ella, tu favor y tu gracia sobre ella. Tu bendita y poderosa palabra será luz en su camino en el nombre de Jesús. Abundancia de temor de Dios en su corazón, y declaramos que ni una obra del enemigo contra ella prosperará. En el nombre de Jesucristo, tu mano poderosa cubriéndola, guardándola, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy te damos gracias, Señor, por sus padres, Dios del cielo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias por derramar sobre ellos tu sabiduría para educarla, para instruirla en el temor del Señor, en el nombre de Jesucristo. Y gracias te damos, Dios mío, por levantar toda esta familia como un testimonio para tu gloria, como instrumentos de bendición, Señor. Te damos gracias, Dios mío, por levantarlos también como instrumentos para bendición de miles y miles de personas
en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú cumplirás tu plan y tu propósito en ellos. Y hoy declaramos, Señor, que tú eres muro de fuego alrededor de ellos, que tú eres su escudo y tu bendición. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Que el Señor los bendiga y los guarde a todos. Despídase de su hermano con una sonrisa.